Si tenés para anotar, anotá en el celular, en alguna nota, lo que fuese. Más vale papelito chico que memoria grande, ¿sí? Anotate ahí, llévate toda la información, porque creo que esto es preponderante, importante, trascendente para este ministerio, ¿sí? Yo vine hoy a una casa, ministerio profético Jireh, ¿sí? Ahí usted ya tiene que saber a dónde usted está, en la tierra que está, ¿sí? Cuando llegó Moisés a ese lugar, le dijo: sacate los calzados, quítate el calzado que tenés, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y dice Moisés: pero si vengo estoy en el mismo monte, o sea, 20 metros para atrás, el mismo monte que estoy ahora. Sí, pero ahora estás en mi presencia, ¿sí? Ya cambió, ya no es el monte, ahora es mi presencia. Lugar santo, lugar santísimo, quítate el calzado que tienes, ¿sí? Como una expresión de respeto, no me sale la palabra, una conducta, ¿sí? Una conducta de reverencia, una conducta de que el papá está en este lugar. Y usted está en una casa profética. Y a veces estamos tan acostumbrados: sí, el pastor Dani lo conozco hace 20 años, es mi pastor, es un genio, ¿no sabes? Le saco canas verdes. Y yo creo que llegó el tiempo para esta casa donde las canas verdes que le saques al pastor a partir de ahora sean por producir lo que el cielo quiere que estés produciendo. Pasan los años muchas veces, y no sé por qué estoy haciendo esta introducción, pero bueno, estamos yendo para este lado. Pasan años y estamos siempre luchando, y las mismas charlas con los pastores una y otra vez. Y pastor, y esta charla ya la tuvimos hace 10 años, todavía no hiciste esto. No, lo que pasa que el diablo, lo que pasa que el enemigo, lo que pasa que mi marido, lo que pasa que mi esposa. Tenés que tomar una decisión. No era tan difícil. Entonces, esas canas verdes son las que producen frustración en el hombre de Dios, en la mujer de Dios, en los padres de la casa. Pero las canas lindas, las canas verdes lindas, son esas que cuando: pastor, hice esto porque Dios me mandó, porque Dios me habló y Dios me mandó para acá, y hice esto porque Dios me dijo. Entonces, bueno, el pastor te va a tener que acomodar los patitos, pero en otra frecuencia, no estar renegando por cosas que de tu carácter que no cambiaste. ¿Se entiende? No es lo mismo tener que estar corrigiendo algo que tiene que ver con un proceso de madurez y desarrollo, que estar corrigiendo algo, como dijo el apóstol, ¿no? El apóstol Pablo. Teniendo ustedes ya que ser maduro en estas cosas, es necesario que otra vez yo venga y le dé la papilla en la boca, diciéndole de los rudimentos, de las cosas. ¿Está bien mentir? ¿Está mal, pastor? ¿Me puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? 15 años de ministerio, el desgraciado hace 20 años que viene a la iglesia y todavía está viendo si... Ahora hay una nueva, ¿viste? Con el casino virtual. Y yo veo los estados de los hermanos. Casino online. O sea, ese casino no es igual que el otro casino. No, porque es una nueva versión del casino. Esto no es tan malo. No estoy adelante de una más. Y veo gente que está metida en esas cosas y digo: no entendió nada este tipo. Y eso es un problema para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. O sea, los pastores te van a amar igual. O sea, yo te lo digo hoy porque soy invitado, yo después me voy y vos te arreglás con ellos. Vas a hacer cosas que ellos no te van a decir nunca. Para eso me invitan a mí, para que te la diga. Entonces, el avance del reino, el avance del proceso del reino eterno, el reino inconmovible, está detenido en nuestra generación por gente sinvergüenza y chanta que no quiere hacer lo que tiene que hacer. No, es todo muy difícil. Yo vengo a la iglesia, levanto mis manos. Cuando digo sinvergüenza y chanta, también me pongo yo en la misma bolsa, porque yo no se piensa que vine a hablar acá, tengo todo resuelto. Pero un día decidí, o hago lo que tengo que hacer y me determino a ser quien Dios dijo que tengo que ser, o sigo siendo hay un mediocre que viene a la iglesia para dejar sus cargas y después seguir haciendo lo que quiere hacer. Y cuando empezamos a entender un poquito el plan eterno de Dios, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios... Hoy vamos a hablar de la restauración del tabernáculo de David. Es un diseño eterno. Es algo que Dios anhela restaurar hasta el día de hoy. Y quizás es la primera vez que usted lo está escuchando y dice: nunca hablamos de esto. O sí, no lo sé, pero
Porque estábamos ocupados hablando de un montón de cosas que tenían que ver con los rudimentos y no podemos hablar de lo importante. Es como una familia, ¿no? Que todos los días se tiene que sentar a la mesa para ver qué vamos a comer. Entonces, imagínense todos los días la familia sentada a la mesa, hoy qué comemos. Y todo el día es hablar a ver de qué vamos a comer. Ya cansa, o sea, algo vamos a comer, ¿viste? Mi esposa ya ni me pregunta, porque ya sabe que esa pregunta, qué sé yo, ¿viste? Cocinar algo. Yo me siento y como y no me quejo, porque si no participaste en la idea de qué vamos a comer, tampoco te quejes de lo que hay. Pero digo, se trata de esto, entonces nunca podemos hablar los temas importantes, cómo están los chicos en la escuela, cómo está su salud mental, qué pasa con esto, porque estamos ocupados de ver qué vamos a comer. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque no hay un plan. Hay una familia que tiene un plan, dice, de lunes a viernes ya sabe qué va a comer todos los días, se la compra una vez a la semana y ya se sacó el problema encima. Acá tuvo el pastor Daniel González. Él te enseña todo eso, te saca un estrés tremendo de encima de qué voy a comer, cómo voy a pagar las cosas. Y vos te haces todos los días un papelito, esto para esto. Llega a fin de mes y tenés la plata. Pero cuando no tenés un plan, estás todos los días pensando lo mismo, hablando de lo mismo. Y esta no era la introducción, pero el Señor me llevó para estos lados. Así que te lo digo. Amén. Es hora de sentarnos a la mesa y decir, vamos a hablar de los temas importantes. Si hay algo que resolver, a ver, ¿cuál es el problema de esta situación? ¿Por qué miento? ¿Por qué no estoy cumpliendo mi ministerio? ¿Por qué no ocupo mi lugar en la iglesia que tengo que ocupar? Sentarme a la mesa y decir, voy a hablar en serio de esto. No porque el líder, no porque el pastor, no porque yo no sé orar, no. No. Vos, cara a cara con Dios, ¿cuál es el problema? Y ser sincero y decir, pastor, ¿sabe qué? Me di cuenta que soy un chanta y un sinvergüenza. Ayúdame a sacarme los chantas y los sinvergüenza, porque me di cuenta que estoy escondido detrás de un montón de excusas y que mi verdadero problema es este. ¿Sí? No seamos como... ¿Se acuerdan el profeta Natán con David? Pues había mandado una cantidad de cosas y el profeta tuvo que venir y hacerle todo un asunto ahí como tipo una parábola para explicarle que había un hombre que tenía unas cositas y vino otro y se las quitó. Hasta que por fin le pudo clavar la lanza y decir, ese sos vos que te quedaste con la mujer de aquel y que lo mandaste al frente de la batalla para que lo maten. Y ahí David hizo, ¡ay! Como que le cayó la... No seamos de eso, estamos en Cristo, estamos bajo la gracia, hay perdón, hay redención. El asunto de tu pecado ya fue resuelto en la cruz del Calvario. O sea que muchos tienen vergüenza porque tienen pecado. Somos todos pecadores. O sea, el asunto de tu pecado ya fue resuelto en la cruz del Calvario. O sea, hay redención para los pecados, hay perdón, hay pureza para tus pecados. Entonces, la actitud, venir y decir, tengo esto. Porque para poder hacer y cumplir el plan que Dios tiene para mi vida, necesito sacarme todo este lastre, todo este bagaje encima. ¿Sí? Necesito alinearme al plan, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Alinearse tiene que ver con eso, tiene que ver con correr todo ese enfoque y ponerse en ese lugar. Amén. Vamos a hablar del tabernáculo de David. ¿Qué le parece? La restauración del tabernáculo de David. Si trajo Biblia, Amós capítulo 9, verso 11 y 12. Pablo, ¿qué bajaremos? No. Restauración futura de Israel, dice el título. Amós profetiza cerca de 750 años antes de Jesucristo esta palabra. En aquel día, dice el Señor, yo levantaré el tabernáculo. ¿Alguien tiene Biblia ahí? ¿O está en la pantalla? Sí, ahí está, mira, espectacular. En aquel día yo levantaré el tabernáculo. ¿Cómo está el tabernáculo? Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. Verso 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 15,
desde el verso 12 hasta el verso 20. Hechos 15 desde el 12 hasta el 20. En este capítulo, en Hechos 15, los discípulos estaban en la iglesia recién había comenzado. El Espíritu Santo ya había venido, Cristo ya había hecho lo que tenía que hacer y estaban en una tremenda disputa. ¿Por qué? Porque estaban Pedro con todo el concilio predicándole solamente a los judíos y Pablo, Bernabé, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, predicándole al resto de la gente, al resto del pueblo, a los que no eran de Israel. Entonces había una disputa ahí porque muchos de los discípulos ya habían creído que el evangelio de Cristo también era para los gentiles. Pero otros, que eran de los fariseos, todavía estaban ahí con cuestiones de las costumbres judías, como no puede ser, el Mesías va a venir solo para Israel, solo para los judíos. Estaban ahí en una disputa. Hasta que en el verso 12 de este capítulo 15 empieza a alumbrar. La palabra empieza a darnos luz acerca de lo que estaba pasando en ese entonces. Dice: entonces toda la multitud cayó, o sea, hicieron silencio, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, o sea, los que no eran del pueblo de Israel. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, respondió diciendo: varones, hermanos míos, oídme. Simón, o sea, Pedro, mire, para que usted entienda, porque los que venían contando de la señal y la maravilla entre los gentiles eran Pablo y Bernabé, pero ellos medio que los miraban de costado porque Pablo había tenido un encuentro sobrenatural con Cristo y medio como que no lo reconocían todavía como uno de los de Dios. Entonces Santiago, que fue el líder de la iglesia en Jerusalén, dice: paren un poco. Está bien, no lo quieren escuchar a Pablo y a Bernabé. Escuchen lo que dijo Simón, Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso está en Hechos capítulo 10. Pedro estaba durmiendo en un lugar y Dios le manda una visión y le dice que vaya a la casa del centurión. No me acuerdo el nombre ahora. Hechos capítulo 10, eso se lo puedo... Y entonces ahí Pedro también recibe la revelación de que el evangelio también era para los gentiles. Perdón, volvé al 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahora sí, verso 15. Y con esto, o sea, con lo que pasó Pedro y ahora lo que estamos escuchando de Pablo y Bernabé, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y ahí habla de lo que leímos recién en Amós, 750 años después. Después de esto volveré y, ayúdeme a predicar, y el tabernáculo de David que está, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace esto, conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Entonces, hay una palabra profética 750 años antes de Cristo de que Dios iba a hacer algo. Restaurar el tabernáculo de David que estaba caído. Y muchas cosas del antiguo pacto son para el antiguo pacto. Pero esta no caducó nunca. Porque en Hechos, ya en el nuevo pacto, Cristo en la tierra, los apóstoles recuerdan y dice: están pasando cosas que nos recuerdan lo que profetizó Amós. Ya estamos en este tiempo. Es lo que Dios quiere hacer para ahora. Diga conmigo, ahora. 2024 años después de Cristo, todavía hay un deseo en el corazón de Dios y es reedificar el tabernáculo caído de David. Amén. Voy a leer acá algunas cosas que escribí a modo de introducción. Mateo 6, 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso lo dijo Jesús cuando estaba enseñando acerca del Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dicen: enséñanos a orar, finaliza la oración diciendo esto: hágase tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. Y nosotros lo decimos de una manera poco como metafórica o poética, o como le decimos al hermano: que Dios te bendiga, cuando lo saludamos.
Pero en realidad, la palabra cuando dice, hágase tu voluntad, cuando Jesús les enseña a orar, le dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, Jesús lo que le estaba diciendo era literal. O sea, que pase acá abajo como está pasando allá arriba. ¿Me explico? Y esto tiene que ver con la restauración del tabernáculo de David. ¿Por qué? El deseo de Dios por ser alabado en la tierra como en el cielo no cambió. El Espíritu no ha enfatizado esto a lo largo de la historia, pero lo hará en la generación que haga que Jesús regrese otra vez. Creo que es lo que estoy yo parado delante esta mañana. Oh, no me equivoqué de iglesia, voy a otro lado. La generación que haga que Cristo vuelva otra vez. ¿Será que hay alguien que desee que Cristo vuelva otra vez? Amén. Pero lo hará en la generación que haga que Jesús regrese. La realidad que Dios le ordenó a David para que lo adoptara no es solo para un tiempo específico en la historia, como la de establecer cantores y músicos e intercesores en la casa de Dios. La aplicación de estos principios ha diferido en cada generación y cultura, pero la restauración del tabernáculo de David es aquí y es ahora. Puede que se haya olvidado por estos tiempos en los púlpitos, pero esto tiene que ver con la venida de Cristo otra vez. El mensaje Maranata es parte de las funciones y herramientas para vivir el Evangelio completo. Muchas veces estamos en el Evangelio, pero no lo vivimos completo. Vivimos un Evangelio fraccionado, un Evangelio por porción, un Evangelio que tiene una parte y otra parte, pero Dios quiere que vivamos el Evangelio completo. Amén. Gloria a Dios. Como iglesia y parte del cuerpo de Cristo en las naciones de la tierra, debemos comprenderlo. También respecto del papel que tiene y tendrá la nación de Israel en los últimos tiempos. Somos parte de los gentiles, pero también tenemos parte en la colaboración del plan eterno de Dios. Gloria a Dios. O sea, nosotros formamos parte de los gentiles. Israel va a ser restituida, el tabernáculo de David va a estar otra vez funcionando, no sé cuándo. Pero nosotros entendemos que si eso pasa, Cristo está cerca. Entonces nosotros tenemos parte, o sea, nosotros tenemos que colaborar con ese plan eterno. Pero si estamos ocupados en qué vamos a comer hoy, qué vamos a hacer mañana, si miento, si no miento, si corbata, no corbata, pantalón ajustado, pantalón no ajustado, si me tengo que poner esto, si tengo que hacer lo otro. Estamos ocupados en todas esas cositas. No podemos ocuparnos en lo que realmente vale la pena. ¿Sabe lo que va a hacer para tu pastor y para tu pastora? Cuando vos lo reúnes, le digas, pastor, tengo este diseño que Dios me habló. Vamos a hacer esto. ¿Qué le parece? Dios me habló esto. Estuve buscando palabra profética. Estuve haciendo esto, haciendo lo otro, buscando los planes de Dios y Dios me habló esto. Tu relación con tu pastor va a cambiar, con tu pastora va a cambiar. Ya no te van a ver como te veían hasta hoy quizás. Ya no te van a ver como la ovejita que hay que andar poniéndole el aceitito y sacándole los mocos para que... No, te van a ver como un hombre de Dios que asumió su rol en el plan eterno. Como alguien que se paró a la brecha a decir, ¿qué hay que hacer, viejo? Sí, ¿sabes qué? Tus problemas personales hay que resolverlos. Yo no digo que es fácil, que está todo bien. Yo sé que hay mucha gente que tiene corazones muy lindos, que anhelarían de todo su corazón poder hacer más para el Señor, pero tienen situaciones personales que resolver. A medida que vos te pares en tu lugar, que vos adoptes tu posición, tus problemas personales comenzarán a resolverse. Tus situaciones mentales, almáticas, espirituales, familiares, económicas, se van a empezar a resolver. Porque no, su palabra lo dice, no hay justo que mendigue pan, ni su simiente, no, ¿cómo es? No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuándo somos justos? Cuando estamos en Cristo. Ah, pero yo ya acepté a Cristo. Una cosa es aceptar a Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Muchos recibieron a Cristo, pero no están en Cristo. Pero cuando vos te parás en Cristo, eso es una posición. ¿Sí? ¿Y cómo hago para posicionarme en Cristo? Determinación.
Aunque vengan cosas, como lo que Dios le habló a Mary recién. Vinieron agua, vinieron ríos, soplaron cosas feas, pero estabas en el lugar que tenías que estar. Y prepárense para ver lo que Dios va a hacer en su vida. Yo lo creo. Entonces, te desafío en esta mañana. Adoptá tu posición. Adoptá tu lugar. ¿Saben qué? Lo que siento en mi espíritu de decirle esta mañana a toda la congregación. Yo fui parte y creo que fui uno de los primeros en venir a ministrar este lugar cuando se terminó, cuando se completó. Hay un entusiasmo que esta casa perdió. Un entusiasmo que había de ganar almas. Un entusiasmo que había de evangelizar. Un entusiasmo que había, pero vino la pandemia, y nos apagamos, y no sabes. 4 años pasaron de la pandemia, papá, ya está. Historia vieja. Vamos. Nehemías dijo un día, ¿cómo puede ser? Están los muros derribados en mi ciudad, yo tengo que ir. Pero era copero del rey, tenía un montón de compromisos. Sin embargo, cuando alguien se pone en su posición y se determina, Dios abre camino. El copero del rey resultó ser que se fue con cartas escritas por el rey para que le den permiso para pasar por todos los territorios que tenía que pasar. Y no solo eso, sino que dio órdenes para que le dé toda la financiación que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Entonces nos encanta hablar de Nehemías y decir, me levanto como Nehemías y tengo, con una mano edifico y con la otra tengo la espada. Pero estamos en la pavada, no tomamos nuestra posición, no adoptamos nuestro lugar. Sos un Nehemías cuando decís, voy a estar en mi posición. No te sale todavía escuchar la voz de Dios. Pregúntale a tu pastor, pregúntale a tu pastora, decirle qué hay que hacer, qué tengo que hacer. Samuel era un niño y salía corriendo porque creía que escuchaba la voz de Elí. Le estaba hablando Dios. Pero para Samuel la voz de Dios se parecía a la voz de su pastor. Entonces, si no estás escuchando con claridad la voz de Dios, anda corriendo a tu pastor, que va a ser lo más parecido a la voz de Dios para vos en esta tierra. No, pero yo escucho al profeta Harrigan en Facebook, yo escucho a este, escucho al otro. No, Dios te plantó acá y estos son tus pastores, tus padres espirituales. Ellos te conocen, ellos se pelan la rodilla orando por vos. Sometete porque lo que viene de ellos es vida para tu espíritu. Y si no crees en lo que Dios le dio a ellos, andate a otra iglesia, hermano. Perdón, Dani, si no te queda nadie, yo estoy hablando de parte de Dios. Vos después te vas, me queda todo. Yo hablo de herejías, cosas, él conoce a mi pastor me va a dar con todo, quédense tranquilo, él se va a encargar de hacerme a mí pagar lo que yo tenga que pagar. No, pero no le hablo de vuelta, con mucha humildad se lo digo, porque tenemos que resolver esto de las ñañas. Está catalogado este tiempo la generación de cristal. No se le puede decir al hermano nada, porque se ofende, porque se va, porque esto, porque lo otro. El desgraciado está fumando ahí afuera de la iglesia, dentro, no lo da pucho, óreme. Primero deja de fumar, aunque sea, desgraciado. Deja de, no sé, de hacer la gran Alberto Fernández. Eso no iba, perdón. Lo dije como un chiste, pero en realidad son oraciones respondidas. Pastor Dani, vos fuiste cuando estábamos haciendo Argentina Oramos, que hicimos los altares por Argentina. Estamos viendo oraciones respondidas de Argentina de esos días. ¿Cuánto pasó? 2 años pasó, creo, de eso. Y no decimos nosotros somos la última Coca-Cola del desierto y nosotros, no, fuimos de los que pusieron leña para que Dios haga en Argentina lo que está pasando. Creemos que Dios se metió en Argentina y prepárese porque Argentina va a explotar para bien. Viene una ola de milagros, de avivamiento, de cosas poderosas. Y no estoy hablando de lo político, pero lo que está pasando en la política nos está reflejando que Dios está en el asunto. Dios está dejando en evidencia la corrupción, la miseria. Los gobernantes que estaban a cargo de tomar nuestras decisiones están quedando en evidencia por todos los medios. Y obviamente no nos gozamos de eso, de que está pasando. No tendría que pasar. Pero digo, estamos viendo la mano de Dios. Pero hubo gente que se puso en la brecha y está en su posición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Uy, estoy hablando mucho y esto es largo, así que usted vaya acomodándose, si le molesta se cambia el trasero para un lado, para el otro, entonces va.
Vamos a entender un poco el diseño. Tabernáculo de David es un diseño. Diga conmigo, diseño. En Hechos capítulo 2 se cumple la profecía que el profeta Joel profetizó en Joel 2. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? Nadie. Eso está en la Biblia. Es un librito que usted puede comprar en la librería cristiana, que generalmente lo usa la gente que viene a la iglesia. Hechos capítulo 2 comienza a ocurrir en el Pentecostés lo que había profetizado Joel 2, que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Amén. Porque eso no pasaba en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento para recibir el Espíritu de Dios había que hacer todo un protocolo que se llamaba Tabernáculo de Moisés. Pero después de Cristo, Cristo vino al corazón del hombre. Hoy el Espíritu está dentro de nosotros. Y esto ocurrió en Hechos capítulo 2. Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y los ancianos soñarán sueños, y los niños profetizarán, y los jóvenes tendrán visiones. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Y esto de los ancianos soñarán sueños tiene que ver con cosas similares al tabernáculo de David. Tabernáculo de David es un diseño. Los ancianos que menciona Hechos, que iban a tener sueños, lo que está diciendo no va a haber viejitos soñando todo el día durmiendo. No está queriendo decir eso, sino que es decir que los ancianos en el espíritu, la gente madura, la gente que alcanzó madurez, los que tienen talla, los que tienen porte en su espíritu, tienen la capacidad de establecer diseños. Eso quiere decir soñarán sueños. Y además que cuando uno deja de soñar, deja de vivir. Si usted no tiene sueños, no tiene expectativas, no tiene nada por delante, es importante tener sueños. Pero lo que la Biblia dice es: los ancianos soñarán sueños, establecerán diseños. Y el tabernáculo de David es un diseño que tiene que establecerse en la tierra. Amén. Entonces, ¿por qué es el tabernáculo de David lo que hay que restaurar y no otra cosa? O sea, si ya vino Cristo, ¿por qué el tabernáculo de David? Primera de Crónicas 28, dice David: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. O sea, David era un hombre que tenía la capacidad de conversar con Dios de tal manera que diseños les eran revelados. Así como un arquitecto dibuja el plano de un edificio, de una casa, de un lugar, así Dios le dictaría a David, o en visiones, no sé cómo lo haría, todo lo que él tenía que hacer. Y así fue como gobernó durante 40 años en Israel, y Israel se transformó en la nación más poderosa de esa tierra, de ese tiempo. No había un imperio mayor que el de Israel. Ninguna nación quería levantarse en contra de la nación de Israel, porque David tenía un ejército muy poderoso. ¿Me explico a qué dimensión estamos hablando? Dios revelando instrucciones políticas y militares para una nación. Miren si Dios no tiene poder para hacer algo en nosotros en esta generación. Pero tiene que haber gente que tenga los ojos y los oídos pegados al cielo para escuchar instrucciones. Hoy estamos en la era de los tutoriales de YouTube y todos lo escuchamos y lo sabemos por YouTube. Desde hacer una pizza, arreglar el caño de escape de una moto, no sé, solucionar un problema familiar, o qué le tengo que dar de comer a mi hijo. Todo está ahí, vos ponés cómo hacer tal cosa y te aparece. Entonces son todas estrategias del diablo para que dejemos de escuchar la voz de Dios. O sea, los consejos que te puede dar YouTube son buenísimos, pero no se compara con escuchar la voz de Dios. Hay un diseño original, hay algo estratégicamente diseñado en el cielo para tu vida, para tu casa y para tu familia. Y David, por eso es entender el corazón y entender el diseño. Diseño de Dios pre y post Jesucristo, tabernáculo de David. Diseño de Dios vigente en el nuevo pacto. Un modelo que funciona y que Dios quiere que sea restaurado, no por el formato, sino por la esencia. En el tabernáculo de David hay que rescatar una esencia, no un formato. El tabernáculo de David tiene que ver con una esencia, con algo que Él logró producir en su vida y en la vida de muchos otros,
que traía la gloria de Dios constantemente a la tierra, y a través de eso todo cambiaba. El tabernáculo de David, no porque David fuera especial, sino por ser el primer hombre del antiguo pacto y antes de la redención a través de Cristo, en descubrir los secretos de Dios, por tener acceso a los planes eternos a través de descubrir el corazón de Dios, el corazón del Padre, en la comunión íntima. Eso está vigente y está disponible. Hay secretos, hay misterios, hay revelaciones que Dios te quiere hablar. Amén, gloria a Dios. Que las vas a traer vos a este tiempo. Pero hay que pagar precio y estar ahí, ir a buscarlas. Hay que ir a buscarlas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. David no era especial porque él vino tocado por la varita, sino que era un hombre que aprendió que de Dios salía todo lo que él necesitaba. Y él no estaba en Cristo como nosotros ahora. David, por causa de su devoción y pasión por la presencia de Dios y el corazón del Padre, logra ser introducido en el árbol genealógico del mismísimo Jesucristo y ser mencionado en el Kairos de la eternidad. Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, hablando de Jesús, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, de ser un pastor de ovejas, un hijo bastardo, de ser un olvidado, un frustrado, alguien que estaba olvidado, alguien que estaba en un lugar donde ninguno de nosotros le gustaría estar, a estar posicionado en el árbol genealógico de Jesucristo. El tipo aparece en Apocalipsis. En la historia de la eternidad su nombre es mencionado. Jesucristo va a volver a la tierra como el león de Judá y la raíz de David. Amén, amén, amén. Yo no sé si alguien está entendiendo eso, pero hay gente que tiene la capacidad de meterse en los planes eternos de una manera, por su devoción, por su compromiso, por su pasión con Dios. Entendiendo el diseño, ¿qué es el tabernáculo de David? Esto es sencillo. Tabernáculo es lugar de encuentro. Y de David significa amado de Dios. O sea, un lugar de encuentro amado por Dios. Sencillo. Mire lo que había en el corazón de David. Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. O sea, si usted tuviera la posibilidad de tenerlo a Jesús sentado ahora acá delante suyo, ¿se imagina lo que le pediría? Bueno, David dijo, yo lo único que quiero, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Hoy lo cantamos porque se ha levantado mucha adoración profética y hoy es normal decir, si te tengo a ti lo tengo todo, si te tengo a ti lo tengo todo, te prefiero a ti. Pero ahora, ¿estamos dispuestos a vivirlo? ¿Estamos dispuestos a realmente estar sometidos a eso? Bueno, David fue una persona que entendió, que logró que se le sea revelado que lo único que él necesitaba era tener habitación con Dios. Amén. Salmo 132, 1 al 5 dice, Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Él le hizo una promesa solemne al Señor. Le juró al poderoso Israel, no iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor. La ambición de David era hacerle una casa a Dios. La palabra de Dios dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero David quería hacerle una casa. ¿Será que David estaba viendo y había descubierto algo que nosotros tenemos que descubrir? Se da cuenta que hay una esencia que rescatar. Hay una esencia de la persona y hay una esencia del corazón y una esencia de su actitud como hijo, como adorador y como profeta. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero David quería hacerle,
Esta fue una promesa que David hizo en su juventud. No voy a dormir, no voy a descansar, no voy a dejar que mis párpados adormezcan, nada, hasta que pueda encontrar un lugar para hacerle una casa a Dios. David sabía que si Dios, ponele, yo soy una visita, pastor me invitó, yo vengo, predico, después nos saludamos, gloria a Dios, qué lindo que estuvo, y yo me voy. Y David entendía eso. Cuando nosotros cantamos, estamos en la presencia de Dios, estamos felices, estamos bien. Después termina el culto y Dios se va. ¿Y por qué se tiene que ir? No podemos hacer que venga a vivir acá con nosotros. Entonces vamos a estar en plenitud todos los días. Y eso era lo que él perseguía. Algo tan sencillo pero tan profundo. Claro, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero para alguien que tiene una devoción profunda, una locura extrema, que tiene una obsesión, no hay barreras, no hay impedimentos, no hay nada, no hay obstáculo que diga, yo sé que puedo lograrlo. ¿Por qué? Porque cuando está conmigo sé lo que pasa. Eso es lo que Dios necesita nosotros necesitamos despertarlo en nuestro corazón otra vez. Una devoción absoluta, una devoción profunda. En pandemia muchos de nosotros nos estábamos secando, nos sacaron de la iglesia y no sabíamos qué hacer. Se murió nuestra vida espiritual. Porque no vivíamos lo que decíamos vivir, porque creíamos que la vida espiritual era en la iglesia y cuando el pastor me orara. Pero cuando nos cerraron la iglesia y no nos pudimos congregar más, desapareció nuestra fe, nuestra vida, porque estábamos viviendo una mentira. Y estoy hablando de mí. No sé si a usted le pasó. Entonces, ¿cómo? ¿No eras el profeta, el adorador, el salmista, el esto, lo otro, aquello? Se apagaron las luces de la iglesia y no sabías qué hacer. Porque no había una coherencia. Entonces, Dios nos está realineando en su plan eterno. Dios nos está realineando en decir, somos lo que realmente decimos que somos. Coherencia espiritual. Amén. ¿Qué es el tabernáculo de David? Una de las primeras gestiones de David como rey está en Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15 del 1 al 4 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que llevasen el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, al cual le había sido preparado. Una de las primeras gestiones de David como rey es traer el arca del pacto a Jerusalén otra vez. El arca del pacto había sido robada, estaba en lugar de la tierra de los filisteos. Y fíjese, en el pueblo de Israel seguía funcionando el tabernáculo de Moisés, que consistía en, una vez al año, el sacerdote presentaba la ofrenda que el hombre pecador traía para la redención de sus pecados, la presentaba, la observaba que fuera perfecta, que no tuviera defectos, y eso tenía todo un protocolo. Estaba el lugar del lavamiento de los animales, el lugar santo y después el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo debería estar el arca del pacto del Señor. Pero el arca del pacto había sido robada, hacía 20 años que estaba fuera de Jerusalén. Sin embargo, el servicio seguía funcionando. O sea, la gente traía la ofrenda, el animalito, y el sacerdote se presentaba en el supuesto lugar santísimo donde no estaba el arca del pacto de Dios. O sea, era todo una cuestión meramente de costumbre, una costumbre religiosa, porque el arca del pacto de Dios no estaba ahí. Y dígame si esto no se parece un poco a lo que nosotros hacemos muchas veces. Estamos en el tabernáculo por eso Dios quiere restaurar el tabernáculo de David, no el tabernáculo de Moisés. Nosotros venimos a la iglesia con la mentalidad del tabernáculo de Moisés y venimos y presentamos nuestra ofrenda. Y resulta que nunca estamos delante de la presencia de Dios, porque el arca del pacto no está. ¿Por qué no está? Porque el pastor no se preparó, porque los chicos que cantan mal. Porque el arca del pacto va a venir a tu vida cuando vos tengas una actitud correcta,
Cuando vos estés en la posición correcta. Entonces venimos, levantamos las manos, queremos sentirnos un poco mejor, y así andamos. Y así andaba el pueblo de Israel. Iba y presentaba su ofrenda, llevaba su sacrificio, y el arca del pacto no estaba. El arca del pacto representaba la presencia de Dios manifiesta. O sea, donde estaba el arca del pacto estaba Dios. Resulta que iban al templo y el arca no estaba. Estaba en otro lado. Yo no me alcanza a entender, creo que me está entendiendo. O sea, es una cuestión meramente de costumbre, nada más que eso. Por eso cuando se nos vuelve lo santo, se nos vuelve costumbre, es un problema. Que no se te haga familiar la presencia de Dios. Que no se te familiarice que estar metido en las cosas como algo más. La presencia de Dios es importante. Quítate el calzado, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. No estás delante de cualquier persona, estás delante de la mismísima presencia de Dios. Y eso es una actitud de respeto, de sometimiento que uno debe tener. Nadie te puede decir se hace así o se hace asá. Es una actitud del corazón. Un acto de reverencia que tiene que nacer de vos, que tenés que lograr detectar y llevarlo a cabo. Amén. Entonces, una de las primeras gestiones como rey, vamos a traer el arca del pacto otra vez. El arca no está, el arca se la robaron. 20 años estuvo el arca del pacto en lo de un tal Abinadab. Entonces, la van a buscar. Bueno, y hoy ocurren un montón de otras cosas. Y después aparece Obed-Edom. Nosotros tenemos algo muy fuerte como iglesia con respecto de esto, pero no viene el caso en esta mañana. Por fin, David logra descubrir cómo hacer para traer el arca del pacto otra vez a Jerusalén, y el arca del pacto por fin vuelve a la ciudad. Entonces David dice, ahora sí, tenemos a Dios en casa de vuelta, ahora estamos a salvo de nuevo, la presencia de Dios está acá, ahora sí vamos a poder sentir el abrazo del Padre, ahora sí vamos a poder sentir otra vez su caricia, su amor, su reprensión, sus virtudes, su poder, su gloria, porque está con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿La metemos al tabernáculo de vuelta? ¡Ni loco!, dijo David. Dios no habita en templo de mano hecha por hombre. Él no quiere sacrificio. Él lo que quiere es recibir honra y honor. ¿Qué hizo? Plantó una tienda, un lugar, como si fuese una carpa. Y puso el arca del pacto en el centro de ese lugar. Y plantó alrededor del arca del pacto 38.000 personas llevaban a cabo el servicio del arca del pacto. Un plan de adoración e intercesión 24 horas, 7 días a la semana. ¿Sí? Lo hizo David, lo pasó en la tierra, ocurrió en la nación de Israel. Esto no es algo que a mí se me ocurre. David se dio cuenta que el arca del pacto a uno lo había matado, un tal Usa. Primera de Crónicas 13, cuando David intenta trasladar el arca, alguien toca la presencia, alguien toca el arca del pacto, los bueyes tropezaban, ese hombre cae muerto. Y David ahí lo deja, el arca del pacto, para que ninguno más muera, la deja en la casa de Obed-Edom. Y después David entiende por Obed-Edom cómo era que Dios quería ser tratado. Y de esa manera, el mismo diseño que funcionaba en la casa de Obed-Edom, lo trasladó, pero lo hizo un proyecto mega nacional. Lo puso en el centro de la ciudad, las personas correctas que tenían que estar, ¿sí?, en familias, 38.000 tipos en diferentes turnos, adoraban y cantaban al Señor. Esto está en la Biblia, para que no me diga que te está diciendo cualquier cosa. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 1 al 4. Este sí lo podés poner porque no lo tengo acá. Primera de Crónicas 16, 1 al 4. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas.
Y puso delante del arca de Jehová, ¿qué puso? ¿Qué puso? Para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. O sea, esto para la gente religiosa, para los líderes fariseos es una locura. Porque el arca del pacto tenía que estar por mandato en el arca, en el tabernáculo de Moisés. David recibe instrucciones, por eso dice, todas las cosas según el diseño que me mostraste, esa hice. David cambia la historia, cambia de temporada, cambia, es como un antes de Cristo y después de Cristo, antes de David, después de David. Tabernáculo de Moisés era el único momento que la gente podía encontrarse con Dios. Ahora David lo pone en el centro de la ciudad y fíjese cómo hace todo. Dice que lo puso para que lo hacen, para que recordasen. Le dio una torta, le dio pan a la gente. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Recuerdan a Cristo con los apóstoles? Última cena. Hagan esto en memoria de mí. Para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Pero Cristo no había venido, pero todavía el nuevo pacto. Hay gente que tiene la capacidad de ver lo que va a pasar mucho tiempo antes de que pase. Hay gente que rompe los protocolos aún naturales, los protocolos de cualquier índole, por la causa de escuchar a Dios, por la causa de obedecer, por la causa de hacer lo que tiene que hacer. Entiende la magnitud de lo que Él estaba haciendo. Rompió todos los protocolos de ceremonia de ese tiempo y hizo lo que tenía que hacer. La gente necesita encontrarse con Dios. No podemos poner a cualquier persona alrededor porque si no el arca los va a matar a todos. Vamos a poner gente. Mire, Primera de Crónicas 25. Y esto, acá nos metemos un poco más para los intercesores, para los ministros de adoración, de alabanza, para los porteros espirituales. Primera de Crónicas 25, 1 al 6 dice: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y a los hijos de Man y a los hijos de Jedutum. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué hacía la gente? ¿Con qué? A algunos se le está partiendo la cabeza. Pero si la palabra profética, cuando uno viene y le dice así, te dice el Señor y esto, lo otro. Profetizar como una acción de traducir. Profetizar como una acción de traducir lo invisible a lo tangible. Puso gente entendida, no era cualquiera. Si usted estudia Asaf, Emán, Jedutum, cada uno de ellos era una persona específica. Emán era vidente, visionaba, él estaba en todos los asuntos del rey y él le decía todo lo que veía en el mundo espiritual. Por eso es importante que usted se levante con voz profética, con la unción profética. Los músicos que tocan acá no están para entretenerlo a usted cuando usted viene para que se sienta un poco mejor. Cuando los chicos tocan, cuando nosotros tocamos instrumentos, nosotros ¿qué hacemos? Traemos, traducimos, traemos, llevamos. ¿Me explico? Bajamos, compartimos, escuchamos, cantamos. ¿Sí? Es una transición que está ocurriendo. De lo levítico a lo profético. El trabajo de los levitas hasta ese momento era solamente una cuestión de costumbre, pero ahora se transforma en una cuestión de vida para los hermanos, de salud para el pueblo. La nación de Israel, por causa de la adoración, por causa de lo establecido, comienza a recibir poder. El pueblo no se enfermaba. El ejército cada vez crecía más. Dios le daba la victoria. Iban y ganaban, iban y vencían, ¿y qué pasaba? Estaban instruidos por Dios, recibían. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Levántate, oh Jehová, tú y el arca de tu pacto a este lugar. Y Dios mandaba instrucción y ellos ejecutaban. Y eso sigue funcionando hasta el día de hoy, mi hermano. Eso no ha cambiado. Esa es la manera de que Dios quiere
hacernos entender su voluntad. Escucho y obedezco. Saulo de Tarso, de camino a Damasco. Fíjese, Saulo de Tarso, un tipo que estaba endemoniado hasta las orejas. Dios tiene un encuentro con él. Las primeras palabras que salen de la boca de Saulo de Tarso es: ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Esa tiene que ser tu oración. Señor, ¿quién eres? Porque me doy cuenta que todavía no te conozco como debería conocerte. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Es tan sencillo como pedir una instrucción. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Tengo este asunto. ¿Cómo tengo que resolverlo? Por eso Dios anhela restaurar esta esencia del tabernáculo de David. Gente que esté dispuesta a pagar precio, profetizando en su presencia, buscando, adorando, clamando, intercediendo, haciendo que el cielo venga a la tierra para escuchar. Y una vez que escucha, ejecuta. Pero nosotros hacemos al revés. Nosotros vamos, leemos la Biblia y decimos: vayan, sanan a los enfermos. Y entonces vamos y queremos hacer un montón de cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y con esto peleo con muchos amigos, discutimos sanamente. Tengo uno específicamente que él es re evangelista, Dios lo usa con sanidad y milagros. Pero él es como, yo le digo, vos sos como si fuese un martillo. A todo le ves cabeza de clavo. ¿Viste? El martillo a todo quiere martillar. Entonces para él todo es cabeza de clavo. Y no es así. Hay gente que Dios va a querer mantener enferma. Hay gente que Dios va a querer sanar. Hay gente que no. Hay gente que se tiene que partir. La cosa acá es escuchar. Amén. Me voy de tema. Vamos a hacer un ejercicio. Póngase de pie un minuto. Se me estira un poco. Este es el momento de largar el bostezo. Estire los brazos ahí un poquito. Ahí, si querías pelar el caramelo, pelalo. Ahora meter el ruidito del caramelo. Es ahora. Da un aplauso bien fuerte, un grito de guerra ahí bien poderoso. Ahora sí, tome asiento, oxigenamos y seguimos. Segunda ronda. Estuvo bien, porque algunos yo ya veía. Domingo a la mañana, ¿sabe qué? Yo le di con un caño al principio, le dije chanta, sinvergüenza, pero le voy a decir la verdad. Usted es un valiente. Domingo a la mañana, estamos acá buscando la presencia de Dios, buscando instrucción. Yo lo bendigo. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Prepárate, porque Dios te va a usar cuando seas idóneo. De los hijos de Asaf, Sakur. Bueno, acá hay un montón de nombres para cuando usted necesite para ponerle a su hijo. Acá saca Primera de Crónicas 25, hay un montonazo. Gedalía, Matatías, Simei, hijos de Emán, Buquía, Matatías, Uziel, Sebeúl, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliad, bueno, de todo. El cual profetizaban con arpas para clamar y alabar a Jehová. Y todos estos bajo la dirección de su padre en la música. Todo tiene su orden y todo está bajo la dirección de alguien. Usted no es un llanero solitario. Usted no anda por ahí lanzando tiros por todos lados porque usted es un super ungido. Usted tiene que estar bajo la dirección de su pastor y de su pastor. Se lo vengo a decir otra vez. Por si usted estaba buscando algún versículo en la Biblia que lo libere de esta calamidad, no hay. Yo ya busqué mucho tiempo, pero no hay. Y todos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Fíjese, su padre, paternidad. No dice bajo su pastor, bajo su padre en la música. En la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey. Esto con respecto a los músicos. Pero en Primera de Crónicas 26, no lo vamos a leer porque no quiero seguir extendiéndome, habla también de los porteros. Dice que los porteros eran hombres fuertes y robustos para el servicio. Los porteros
sería la tarea de los intercesores. Amén. Gente que estaba tocando y cantando para honrar a Dios en la alabanza, en la adoración. Subían con alabanza, con perfume grato, subían con devoción, subían con honra, subían con gratitud, y de ahí bajaba la instrucción. Amén. Pero también había hombres que estaban lanzando misiles, los porteros espirituales, los intercesores. ¿Cuántos intercesores hay en este lugar? Tendrían que ser más, pero bueno, gloria a Dios. Levante su mano, diga: soy un intercesor. Tú eres un intercesor, una intercesora. Cuando te dejas de interceder, tienes la espada guardada. La espada es la palabra. Cuando tú hablas, cuando vos hablas, estás emitiendo juicio. Salmo 149 dice: juicios emitirán la boca de los porteros. O sea, cosas poderosas ocurren a través de la palabra. Dios creó al hombre, Dios creó todo lo que existe a través de la palabra. Si usted no tiene ni siquiera la voluntad de decir: soy un intercesor, ya perdió la batalla antes de empezar. O sea, yo soy un intercesor, me paro, me levanto por mi familia, por mis hijos, por mi casa, por mis padres espirituales, por mi familia. Voy a hablarle al infierno lo que Dios me está diciendo que le diga. Por eso es lo que le decía hoy cuando cantábamos: cuando el diablo te escucha orar, se da cuenta de quién sos. Entonces necesitamos, como porteros. ¿Por qué son porteros espirituales? ¿Qué hace un portero? El hermano que está ahí determina quién entra y quién sale. Si el hermano no me abre la puerta, yo, con que era el invitado para hoy para predicar, no pudiera estar acá. Fíjese qué importante en el mundo espiritual es el portero. Usted tiene que levantarse para determinar lo que entra y lo que sale de su casa. Puede que tengas un hijo que esté en cosas complicadas, un familiar, pero eso no se va a quedar ahí. Depende del portero. Depende del discernimiento. Por eso no solo es un intercesor, sino que es un intercesor profético. ¿Por qué profético? Porque nos gusta ponerle lo profético a todo. No, porque profetizar es traducir. Traducir es discernir. El que traduce discierne, comprende, sabe las intenciones, mira a los ojos y se da cuenta qué está pasando, qué trajo esta persona, qué no trajo. En la iglesia detectamos así brujos que vienen a meterse, vienen a recargarse, vienen ahí a traer cosas, y los porteros están con los ojos abiertos y vienen a buscar cosas y salen endemoniados, manifestados, porque ahí no es legal eso. Pero hay gente que tiene los ojos abiertos, hay intercesión, hay gente que se para en la brecha, gente que está posicionada en el lugar correcto. Ahora estamos en un proyecto 40 días altares Obed-Edom. La presencia de Dios manifestándose en las casas. Tenemos unos testimonios tremendos. Yo tengo uno personal que se lo voy a espolear. Empezamos con los altares. Nosotros con mi esposa, después de nuestro hijo, único hijo, Juan Bautista, decidimos no cuidarnos más. Y de esto ya pasó como 3 años. Y bueno, no quedaba embarazada en ningún momento. Estábamos abiertos a que Dios lo hiciera en el momento que Él quisiera. Comenzamos con los... Este ya fue, ¿no? Hola. Comenzamos con los altares de adoración. Comenzamos a buscar la presencia en las casas. Y para la gloria de Dios, dentro de 9 meses mi familia se va a expandir. Porque siempre que se levanta un altar al Dios verdadero, hay respuesta del cielo. ¿Cómo sabemos si el altar es verdadero o falso? Depende de quién responda. El profeta se levantó ahí, había un montón de profetas de Baal y de Acera haciendo un montón de cosas, se cortaban, presentaban sacrificio y no pasaba nada. Pero un profeta bien instruido, un profeta que sabía lo que tenía que hacer, edificó ahí, puso unas piedritas y el tipo produjo que caiga fuego del cielo. Porque siempre que hay un altar de adoración verdadero, hay una respuesta. Sí.
Te lo comparto. Levantá altares de adoración en tu casa. Levantá clamor, intercesión. ¿Cómo lo hago? Dios te va a guiar. Nosotros estamos haciendo la cena del Señor, un montón de gente dándole la cena del Señor, aún a los familiares inconversos. Tal cual el diseño de David. Ahí habría mucha gente que estaría desalineada a la voluntad de Dios, pero comía el pan de Cristo y recordaba también a Dios sobre todas las cosas, y por causa de eso hay respuesta. Estamos teniendo unas respuestas, unas cosas increíbles, viviendo un tiempo poderoso, pero venimos 40 días y venimos de otro tiempo también antes y seguimos porque entendemos que necesitamos producir para la gloria de Dios. Y hay adoración e intercesión desde las 7 de la mañana en la iglesia. ¡Qué religioso! Lloro en mi casa. Pero cuando la instrucción de Dios es en la iglesia, vamos a la iglesia. Y si la instrucción de Dios es en la plaza, vamos a la plaza. Y si la instrucción es en tu casa, quédate en tu casa. En nuestra casa lo que está pasando es que es en la iglesia. Entonces, hay que orar y la gente va. Gonza, ¿cuánto hace que volviste a la casa? 2 semanas. 2 semanas. No lo veía hace un montón. Estaba apartado, Gonza. Llega un día a las 7 de la mañana, Gonza tirado en el piso así. Le digo a ese, ¿quién es? Ese estaba con una capucha, un frío. A las 7 de la mañana hace frío. Los hijos vuelven otra vez. Los hijos vuelven. ¿Por qué? Nosotros estamos declarando, los porteros espirituales están. Seguro alguien en una oración lo mencionó. Seguro alguien recordó a Gonza. Y Gonza ahora ya está hecho un evangelista. Ahora pasó de 0 a 100. ¿Me explico? Y esto tiene que ocurrir en tu casa. Esto tiene que ocurrir en tu familia. Pero hay una impronta que tiene que ser recuperada, hay un hambre que tiene que ser despertado, hay una necesidad por la voluntad de Dios que tiene que ser restaurada, que tenemos que recuperar, que no nos puede ser robada por el infierno nunca más. Cuando hablamos, yo me transformo en un portero espiritual y de Señor, y hay mañana que no sabe ni qué decir, yo voy redormido, balbuceando. Pero no es la palabra que decís, es la intención, es la actitud, es que te alineaste, que te paraste otra vez en el propósito, en el plan, que estás restaurando algo que Dios quiere restaurar. Entonces ya el infierno no está escuchando Yarabay, 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 aleluya. El infierno lo que está recibiendo son bombardeos. Le empezás a cascotear el rancho al infierno. Y lo que él tenía tranquilito ahí todo, de repente se levantó el intercesor y los chicos en la alabanza y empiezan, y lo profético se activa y la adoración constante comienza a producir un ámbito de la gloria de Dios, y los porteros están lanzando misiles. Y esto es una guerra, esto es Bagdad. Nosotros estamos re entusiasmados, hacemos cada cosa. Y a veces el pastor viene y paren un poco, chicos. ¿Sí? Pero que nos corrijan mejor por estar buscando la voluntad de Dios, no por estar ahí. Oh, esto ya lo escuché, esto yo ya no sé. ¿Me explico? Estamos dentro del plan eterno. Tenemos la posibilidad de participar en los planes eternos del cielo. Ay, qué lindo. Dante Gebel estuvo con Marcelo Tinelli y le predicó. Gloria a Dios lo que hace Dante. Hermano, hacé lo que tenés que hacer vos. Vivilo en primera persona. Vivilo. Vas a ver lo que se siente, lo que se experimenta. Vas a sentir un poder, vas a sentir una fuerza, vas a sentir un ánimo. Vas a ir a tu trabajo y a tu jefe que no te aumenta el sueldo lo vas a mirar y te va a venir y decir, no, toma el aumento. Porque el cielo reconoce, porque la creación reconoce al adorador, al intercesor profético. La tierra se somete. Amén. Pero no es cuestión de andar ahí. No es cuestión de andar ahí. Y yo decreto, y yo declaro, y yo profetizo. No es cuestión de eso, no es una actitud religiosa. Es cuando vos estás en la posición. Cuando vos estás en la posición, las cosas pasan. Dios,
lo que vemos fue creado de lo que no se ve. O sea, lo invisible es más real que lo visible. Entonces, cuando nosotros empezamos a operar en el tabernáculo correcto, comenzamos a tener resultados correctos. Comenzamos a ver lo que Dios necesita ver en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero estamos cargados, ofuscados, tengo que construir mi casa, tengo que rehacer mis cosas, estamos ocupados en eso. Yo quiero un laburito, quiero una changuita, quiero esto, quiero lo otro. ¡Ey, tranquilo! Eso está resuelto en Cristo, ya está resuelto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y cuando dice todas, todas son todas. No hay cosa que no va a ser añadida si lo necesitas. Si está en el plan de Dios, quédate tranquilo que va a venir. Tengo una noticia para algunos. No todos van a ser empresarios y millonarios, muchachos. No todo está en el plan de Dios, que tengas millones de pesos y dólares y que viajes por el mundo. Quizá vas a ser el tipo más feliz del mundo viajando un fin de semana a comerte un asado acá al vivero de Miramar. Y te puedo asegurar que si esa es la voluntad de Dios, no hay nada mejor para tu vida que eso. Pero si está en los planes de Dios que viajes a Europa, quédate tranquilo que va a venir. Si tenés un anhelo ferviente, por eso también volver a preguntarle a Dios, ¿este sueño es tuyo? Algunos están persiguiendo, ¿viste? Yo quiero ser el dueño del Hilton y resulta que no terminó ni el secundario. Entonces va a estar medio complicado. Dios lo puede hacer, pero va a estar medio complicado. Entonces, volver ahí en el orden de prioridades. ¿Qué está dentro de la voluntad de Dios y qué no? Avanzo. Esto era estructura del tabernáculo de David. Entonces, familias. Le voy a tirar un dato más para que tenga noción de la estructura del tabernáculo de David. Hubo alguien que se dedicó a estudiar la estructura del tabernáculo de David y con cuánto David financiaba el tabernáculo, ¿verdad? Dice que David estableció 4.000 músicos de tiempo completo, con un sueldo completo, 288 cantores y 4.000 porteros. De este modo él financió cerca de 10.000 personas. Es decir, su staff de tiempo completo para facilitar la adoración. Esto costó $200 millones al año para proveer $3.000 al mes para 5.000. Había 5.000 personas que ganaban $3.000 por mes porque estaban haciendo lo que tenían que hacer. ¿Se da cuenta que los recursos no son problema? Cuando alguien hace lo que tiene que hacer, los recursos están. Así que yo estoy orando y clamando diciendo, Señor, yo quiero que sea... Qué lindo sería, ¿no? Vamos los músicos. Viene el tiempo donde Dios envía los recursos para que podamos vivir. No me quejo de esto. Hoy puedo estar libre predicando, no dependo de nada. Dios me ha bendecido. Tengo 3 comercios, los 3 están bendecidos, vivo bárbaro, tengo mi casa, tengo mi auto. No me puedo quejar, no puedo decir Dios no ha sido fiel. ¿Sí? Pero digo esto en cuestiones de cuando nos alineamos, el recurso viene. Cuando la instrucción es de Dios, los recursos están. Se va a levantar un movimiento de adoración, de intercesión tan grande, que vamos a ser sorprendidos, vamos a ver, y va a haber gente que va a estar exclusivamente dedicada a eso. Que no va a estar para otra cosa que para ministrar la presencia de Dios, traer la gloria de Dios a la tierra y que la presencia de Dios se manifieste. Vamos terminando. Características del tabernáculo de David. Esto es, ministrando en el tabernáculo correcto. Transición de lo levítico a lo profético. Adoración e intercesión 24/7. 2. Profetas, músicos, intercesores y porteros proféticos. O sea, profetas músicos, profetas intercesores. Apocalipsis 5:10 dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este fue otro secreto, otra cosa que David derribó, ¿verdad? Un levita solamente los levitas estaban destinados al sacerdocio, a los menesteres de la presencia de Dios. Pero David entendió
que somos reyes y sacerdotes. Entendió algo que Dios estableció desde la eternidad. Entonces, todo el pueblo accedió. Entonces, no era solamente el sacerdocio, sino que también el gobierno. Esto es importante, porque a veces, sobre todo lo veo mucho en ministros, los chicos que estamos en la alabanza, a veces esto del adorador que se cuelga de la nube, que está ahí adorando y adorando, y todo para él es paz y amor, y todo es gloria a Dios. Nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. O sea, soy sacerdote de la presencia de Dios, pero en la tierra mi misión es rey, sojuzgar, someter. Entonces, a veces veo a los adoradores que están al diablo, le están haciendo caricias, le cantan alabanzas al diablo, y están ahí melosos, y tienen al enemigo delante de sus ojos. Che, ministro de adoración, de alabanza, vamos, eres un sojuzga, somete, saca la espada y vence, lucha, pelea. Dios te hizo un rey y te hizo un sacerdote. Cuando es momento de ser sacerdote, cantamos, ministramos, adoramos, lloramos, nos tiramos, nos revolcamos, pero cuando es momento de pelear hay que pararse y pelear. Él nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dice, no dice que reinaremos cuando estemos allá arriba. Dice, allá arriba reina Él, no vamos a reinar nosotros. Nosotros estamos para reinar acá en la tierra. Nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Quiere decir que tienes que juzgar lo que Dios le habló a Adán en Génesis capítulo 1. Sojuzga, somete, establece. Dios te puso para eso en la tierra. Amén. Amén. Profetas músicos, profetas intercesores. El movimiento de adoración e intercesión de los últimos tiempos llamará a Jesús para que venga a la tierra por segunda vez. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. Amén. Apocalipsis 21, final, la historia de la eternidad. Él bajando, pero en la tierra un tabernáculo establecido. Un lugar que Él recibe ahí lo que Él quiere recibir. Un lugar donde hay gente que está dedicada solamente para Él. Entonces, restauración del tabernáculo de David, dimensión personal. Meterme, adorar, interceder, buscar, pedir instrucción, escuchar para obedecer. Restauración del tabernáculo de David a nivel personal. Vamos de vuelta. ¿Quiere tomar esos 3 puntitos y terminamos? Restauración del tabernáculo de David, dimensión personal. Ser un rey, ser un sacerdote, ser un músico profeta, un adorador profeta. No hace falta que toques, que cantes. Cuando adoras en tu intimidad con Dios, sos vos ese cantor, sos vos ese que está ahí ministrando su corazón. Traduce, escucha. Amén. Portero, eres un portero espiritual. Escucha, somete, declara qué entra y qué sale. Dimensión personal. Dimensión congregacional. ¿Sí? Dimensión congregacional. Sometido. Todo se hace a través de un padre que da instrucciones, que establece protocolos. Los ancianos soñarán sueños. O sea, la gente experimentada, la gente que Dios estableció como cabeza, estableciendo diseños, estableciendo protocolos, lo que Dios quiere hacer. Eso es restauración del tabernáculo de David a nivel congregacional. Ahí sí, profetas músicos, la gente que está en el altar, gente con los ojos abiertos, gente que ora, gente que intercede, gente que tiene vida espiritual. Ya termino. Gente que tiene oído para escuchar lo que el cielo está hablando. Gente que busca, gente que clama. Amén. Músicos, profetas, escuchan.
ejecutan, traducen, ejecutan. Intercesores, porteros espirituales, que están ahí como leones, clamando, trayendo a los hijos otra vez, intercediendo para que haya liberación, intercediendo para que haya sanidad, intercediendo para que Dios guíe a los pastores, cubriendo las espaldas, cubriendo al equipo de alabanza, cubriendo, trayendo, declarando. Gente que está, ¿qué está haciendo? ¡Pum! Decretando, estableciendo, haciendo que funcione lo que tiene que funcionar. ¿Sabe? El corazón del intercesor tiene que estar tan puro y tan sano, porque es una tarea no visible, pero después produce lo que vemos, lo produjeron los intercesores. Entonces, su corazón tiene que estar sano, porque muchas veces usted va a producir cosas que después van a ocurrir y que usted no se va a llevar el crédito. Que quizás nunca nadie le diga, te felicito, lo hiciste muy bien. Pero en el cielo te están viendo. Y la recompensa que viene del cielo te puedo asegurar que es mucho más grande que la que cualquier hombre terrenal te puede dar. Entonces, ámbito congregacional, servir, disposición. Y ámbitos nacionales, lo veremos, mis ojos lo verán, yo lo creo. Dios estableciendo su trono de la gracia, adoración 24/7, profetas, intercesores, ministros, trayendo la presencia de Dios, acercando a los que están alejados, trayéndolos a la presencia de Dios, recordando, cenando con Jesús, comiendo de su pan, tomando de su vino. Amén. Ponete de pie. Espíritu de Dios. Gracias, Dios. Levanta tus manos al cielo y damos gracias. Yo sé que hubo mucha información. Yo sé que fue muchas cosas que se hablaron. Y el Señor será quien sea el encargado de recordarte todas esas cosas. La palabra fue soltada, la semilla fue sembrada. En el nombre de Jesús, yo sé que en esta mañana sembramos en tierra productiva, en tierra fértil. No hay estéril en esta casa, no hay esterilidad. El vientre es productivo, la tierra es productiva. En el nombre de Jesús.